¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Quién fue San Nicolás o Santa Claus? San Nicolás de Mira, entre los años 270 al 343 después de Cristo, fue un líder de la Iglesia cristiana que murió a mediados del siglo IV. Casi todo lo que se sabe sobre Nicolás proviene de fuentes secundarias y leyendas. Las pocas afirmaciones consistentes hechas sobre Nicolás incluyen su notable generosidad y humildad. Estos rasgos influyeron en el desarrollo de leyendas sobre él, que finalmente inspiraron al personaje actual conocido como Santa Claus o Papá Noel. Nicolás parece haberse hecho sacerdote a una edad temprana. Sus padres probablemente eran ricos. Cuando murieron, Nicolás usó su herencia para mantener a los pobres. Entre sus prácticas comunes estaba deslizar monedas en los zapatos de las personas necesitadas cuando las dejaban fuera. Nicolás pudo haber participado en el Concilio de Nicea. Sin embargo, los historiadores no están de acuerdo con las listas de asistentes, algunas de las cuales no incluyen su nombre. Nicolás se desempeñó como obispo de Mira. Esta ciudad fue donde Pablo cambió de barco durante uno de sus viajes a Roma como prisionero. Hechos capítulo 27 versículos 1 al 6. La leyenda más famosa sobre Nicolás presagia las tradiciones modernas sobre Santa Claus. Según la historia, Nicolás se enteró de un hombre que se había quedado en la indigencia. El hombre ahora no podía proporcionar una dote a sus 3 hijas. Debido a esto, no tenían esperanzas de casarse y estaban considerando la prostitución para sobrevivir. Nicolás, tratando de evitar cualquier publicidad por su ayuda, dejó caer dinero por la chimenea de la familia en 3 ocasiones distintas, aliviando la desesperación de las jóvenes. Otras versiones de la historia lo muestran distribuyendo el dinero a través de una ventana o el padre esperando atrapar a Nicolás en el acto para expresar gratitud. Las representaciones artísticas de San Nicolás fueron extremadamente comunes en los siglos posteriores a su muerte. Algunos historiadores creen que es el segundo santo católico más representado, después de María. Por supuesto, cualquier imagen simplifica el evento que representa. Esa falta de contexto dio lugar a malas interpretaciones. Por ejemplo, uno de los supuestos milagros de Nicolás fue resucitar a 3 niños. En esa historia, los jóvenes habían sido asesinados y abandonados en un barril de salmuera por un carnicero malvado. Algunos estudiosos atribuyen el origen de esta leyenda a iconos que presentaban a Nicolás y 3 carteras, que la gente confundía con cabezas de niños. Las imágenes y los iconos basados en esas mismas leyendas secundarias podrían haber dado lugar a otros conceptos erróneos. Por ejemplo, la inclusión de imágenes de barriles, basadas en el milagro del carnicero, llevó a la gente a asociar a Nicolás con marineros o cerveceros. Representaciones con monedas de oro, confundidas con frutas, llevaron a la gente a asociarlo con naranjas. Oficial o extraoficialmente, esto ha hecho que Nicolás sea el santo patrón de muchas categorías. Otras historias controvertidas sobre Nicolás incluyen su golpe contra un arriano, o posiblemente el mismo Arrio, en el Concilio de Nicea. La violencia inusual fue una reacción a la herejía. Supuestamente, Nicolás fue destituido de su cargo en el clero como resultado de esta agresión. Según las leyendas católicas, fue liberado de la prisión por una visita de María y Jesús y devuelto a su iglesia. La muerte de Nicolás, el 6 de diciembre de 343, rápidamente se asoció con una fiesta de celebración. Durante muchos cientos de años, las tradiciones asociadas implicaron la entrega de regalos. En las zonas de Europa de habla holandesa, la leyenda de Sinterklaas incluía que los niños dejaran sus zapatos durante la noche. Los zapatos serían llenados de dulces y pequeños obsequios de un sacerdote vestido de rojo y de barba blanca, pero solo si los niños se hubieran portado bien. Estas tradiciones combinaban celebraciones sobre Nicolás de Mira con tradiciones precristianas como Yule, que incluía a un Odín de barba blanca y capa distribuyendo regalos. Los inmigrantes a los Estados Unidos trajeron consigo las tradiciones de Sinterklaas. Estos fueron relativamente oscuros hasta principios del siglo XIX. Washington Irving, un popular escritor estadounidense, incluyó referencias a San Nicolás en su trabajo. En 1823, el personaje fue representado en el poema de Clement Moore, Una visita de San Nicolás,
más conocido por su primera línea, Era la noche antes de Navidad. En la década de 1850, esa versión de Santa Claus comenzó a llegar a Europa, donde se fusionó con tradiciones similares sobre Papá Noel. Thomas Nast dibujó una ilustración para el famoso poema en 1881, popularizando aún más muchas de las características físicas de Santa. Una campaña publicitaria en la década de 1930 mostraba la versión de Santa Claus que desde entonces se ha convertido en estándar: un hombre gordo, feliz, de nariz roja y barba blanca con un traje rojo con ribete de piel blanca. Las leyendas modernas sobre Santa Claus tienen sus propios orígenes, pero muchas en última instancia se remontan a San Nicolás, obispo de Mira. La controversia sobre esas tradiciones no es nada nuevo. Los primeros líderes protestantes desalentaron la celebración de cualquier santo, incluido Nicolás. Los regímenes ateos como el de Rusia a principios del siglo XX descartaron todo lo relacionado con la religión. Algunos cristianos modernos, incluso denominaciones enteras, se oponen a comercializar la Navidad y enfatizar a Santa en un lugar más prominente que Jesús. Por supuesto, esas preocupaciones tienen poco que ver con quién era realmente Nicolás de Mira o con lo que hizo. En la medida en que los padres elijan enseñar a sus hijos algo sobre Santa, es bueno mencionar los hechos básicos sobre Nicolás. Según la Biblia, todos los creyentes nacidos de nuevo son santos. De esa manera, San Nicolás de Mira no debe tener un estándar diferente al de cualquier otro cristiano. Tampoco deben ignorarse las cosas positivas que hizo. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.